A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Han pasado tantos meses de que empezó la pandemia, los chicos tuvieron que continuar sus clases de manera virtual, salieron a vacaciones y ahora las vacaciones también se están terminando ya y nos enfrentamos nuevamente a este reto. Un año, unos meses más de educación virtual, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo van a ser las mejores herramientas para poder trabajar con los chicos de tal manera que ese aprendizaje sea realmente un aprendizaje válido? Y sobre todo algo muy importante, ¿cómo resguardar su parte emocional? Porque los niños y los adolescentes son las personas que más tiempo han permanecido en casa, que menos han salido realmente, que han cortado de raíz la interacción social con otros niños, las relaciones con sus amigos, y eso realmente empieza a generar, y ha empezado ya a generar ciertos disturbios, ciertas complicaciones en ellos. Los hemos abordado a lo largo de estas semanas en estos programas que hemos ido realizando en Psicolife, pero ahora quise hacer un programa diferente. Este programa va dedicado a los maestros, porque si bien es cierto la educación virtual y todos nos preocupamos por los chicos, por cómo ellos van a aprender, pero también los maestros, y los maestros han estado realizando un trabajo muy grande, muy arduo en estos meses, capacitándose, preparándose para que estas nuevas clases, que ha sido un reto realmente y ha sido abruptamente este ingreso al mundo virtual, se las vaya llevando de la mejor manera. Como les decía hace un momento, yo estoy segura, estoy convencida que ellos tienen ahora muchas herramientas, tal vez la gran cantidad de herramientas que han desarrollado para poder justamente enseñar a sus alumnos, para poder transmitir los contenidos, para crear espacios virtuales que sean realmente motivantes para sus estudiantes. ¿Qué pasa con esa parte emocional? Eso es lo que vamos a hablar hoy en este programa de Psicolife. Cómo acompañar este trabajo virtual, cómo acompañar esta enseñanza virtual desde las emociones. Bienvenidos a este programa que está dedicado a ustedes maestros, a ustedes que están día a día frente a las cámaras trabajando con sus alumnos, los que van a empezar en esta próxima semana las clases ya. Quiero trabajar con ustedes estas pequeñas recomendaciones que estoy segura van a ser de mucha utilidad. Bienvenidos y bienvenidas. Les decía entonces que el programa que vamos a trabajar ahora se llama justamente Estrategias para el regreso a clase en línea. Pero esta vez los consejos son para los maestros. Y es que yo soy profesora, soy docente también universitaria, además de mi formación en psicología, y formo futuros docentes. Y tengo muchos exalumnos y exalumnas que están en esta noble labor de enseñar a los chicos. Y en el transcurso de estos meses han sido ellos quienes han ido generando ciertas necesidades de cómo trabajar, qué hacemos con los alumnos. Y también es gratificante escuchar que aquellas cosas que hemos venido trabajando en este tiempo les ha servido. Entonces, este programa, como les decía, va dedicado para ustedes. Bueno, profes, atención. Tenemos que tener en cuenta que este nuevo año escolar viene con muchos cambios. ¿Por qué? Porque sabemos realmente que hay una gran cantidad de alumnos que han migrado de un sistema escolar a otro. Muchos niños han pasado, y muchos adolescentes, ¿no? Han pasado de la educación, particular a la educación fiscal. Otros de la educación están también cambiándose de instituciones educativas en el ámbito particular. Entonces tenemos que entender que para ellos va a ser un mundo nuevo en pantalla. Van a ser nuevos compañeros, nuevos maestros. Si bien es cierto, físicamente la escuela no va a ser la misma, pero sí el nombre, porque ellos están conscientes de que se están cambiando de institución educativa. El nombre va a ser diferente, pero el impacto de llegar a un nuevo espacio donde va a haber otros niños, donde va a haber otros compañeros, a un espacio diferente al que ellos no estaban acostumbrados, y para los más chiquitos de pronto va a ser la primera vez de esta experiencia. Entonces tenemos que tener en cuenta
que ese primer contacto va a ser fundamental, el enganche emocional que podamos hacer con nuestros alumnos en este momento. Vamos a tener muy en cuenta y recordemos mucho cómo la comunicación no verbal influye mucho más que la comunicación verbal. La comunicación verbal es lo que nosotros expresamos oralmente, pero la no verbal, nuestros gestos, nuestro tono de voz, nuestras expresiones faciales van a ser las que generen o no ese contacto para que estos estudiantes se sientan a gusto en este nuevo año escolar. Eso va a generar entonces que ellos vayan teniendo una actitud más positiva frente a esta nueva forma de enseñanza, que definitivamente se convierte en un reto porque posiblemente muchos padres no podrán ya acompañar este proceso de estar en casa con sus hijos en la educación no presencial, en esta educación virtual, porque ellos ya estarán en sus actividades laborales. Entonces, va a ser esta labor nuestra de tanto equiparar y mediar los contenidos escolares que tenemos que preparar para este ciclo escolar, como mediar este aspecto emocional que es fundamental en el desarrollo de los niños. ¿Cómo preparamos entonces esa aula virtual? Les decía, yo no voy a hablar de las técnicas, porque eso yo estoy segura que ustedes se han preparado muy bien a lo largo de estos meses. Pero sí voy a hablar de aspectos que son importantes justamente para sostener esta parte emocional que hemos venido diciendo. Primero, es importante que como docentes iluminemos nuestro rostro. Busquemos un espacio que sea claro, un espacio donde los chicos puedan mirarnos y puedan darse cuenta de cuáles son nuestras expresiones. Podemos encontrar o podemos colocar un fondo de pantalla que sea motivante para nuestros chicos. Pensemos que los chicos están ingresando a nuestra casa y nosotros también estamos ingresando a sus casas. Entonces, tratemos de dar un espacio o de crear ese espacio que sea el espacio apropiado para aprender, que sea el espacio donde ellos se motiven justamente para iniciar este nuevo año escolar. Es fundamental que en estas primeras clases compartamos los sentimientos que ellos están teniendo frente a esta nueva forma de educación, qué inquietudes tienen, cómo se han sentido a lo largo de estos meses. Posiblemente muchos no han tenido la oportunidad de expresarlo. A veces se tiene todavía esa idea de que son niños y los niños están tranquilos y los niños siempre están felices. Y recordemos que no necesariamente es así. Entonces, darnos ese espacio justamente para poder escucharlos, para poder saber qué es lo que están pensando, cómo se están sintiendo frente a este nuevo reto escolar, va a ser algo fundamental para ellos. Además, es importante que nosotros vayamos organizando las actividades de tal manera que ellos no sientan la carga de tener que pasar muchas horas sentados frente al computador, porque el nivel de atención va a bajar, la fatiga va a ser mucho mayor. Entonces, organicemos actividades que les permita a ellos también estar más dispuestos, más alertas para las clases que están recibiendo. Es importante, y si nosotros podemos crear un espacio pequeñito, tal vez al inicio de la clase o tal vez hacia el final de la clase, de expresión emocional, vamos a ayudarles mucho más a ir canalizando de pronto esas emociones negativas que se han estado guardando en ellos durante todo este tiempo. Y organicemos clases divertidas. Todos los maestros manejan el constructivismo, saben que el desarrollo del pensamiento es fundamental y podemos utilizar herramientas a través de las cuales aprender realmente sea ahora un espacio de diversión. Durante las clases, estas clases a veces pueden generar ansiedad, pueden generar angustia, pueden generar estrés y hasta temor en los niños. Entonces, busquemos anclar, es decir, asociar emociones positivas con la clase que le vamos a dar. ¿Cómo? A través de las experiencias que ellos hayan tenido. Ustedes pueden mirar en las diapositivas en su pantalla que dice la piedra del poder, o tal vez un muñeco especial que el niño tenga y que sea el que se sienta junto a él para acompañarle durante la clase. Es decir, crear un espacio donde él sienta que es su espacio de aprendizaje. Motivarles tal vez en los primeros días de clase a que ellos nos indiquen cómo está el sitio donde están trabajando. Pedirles posiblemente a papá y a mamá que adecúen un espacio especial.
tal vez en la habitación, tal vez en una esquina de la sala, en un espacio determinado que sea específico de clase, que sea el espacio específico del trabajo de clase, que no sea el espacio de la mesa del comedor, por ejemplo, donde le van a tener que decir, retírate porque ya vamos a servir la mesa para el desayuno o para el almuerzo, sino más bien un espacio que sea destinado solo para él. Pidamos a papá y a mamá, o si no, hagamos con los niños, decoremos ese espacio, habilitemos un espacio que sea su escuelita, entre comillas, que sea su pupitre, que sea un poquito, pequeñito de todo eso que ellos perdieron el momento en que tuvieron que salir de la escuela para las clases no presenciales. Entonces, podemos hacer eso. Y recordemos un aspecto importante. Si bien es cierto, nosotros como docentes estaremos en la pantalla frente a un montón de cuadritos que serán las imágenes de los niños, pero recordemos que no estamos hablando frente a un monitor, no estamos hablando frente a una pantalla, estamos hablando a 20, 30, 40 tal vez pequeñitos y adolescentes que están pendientes de escucharnos por un lado, pero también de mirar alrededor. Pensemos que es un grupo y ocupémonos también de consolidar ese grupo. Esperemos y pensemos que este tiempo de clases va a ser un tiempo transitorio, tal vez muchos meses, tal vez todo el año escolar, pero posiblemente el próximo, no sabemos aún, no podemos predecir sobre eso, pero sí estamos seguros que en un momento ellos volverán a su escuela, ellos volverán a su colegio y a su clase presencial, y allí es importante que ese grupo esté todavía consolidado, que ese grupo esté realmente afianzado. No nos ocupemos tanto de cargarles de tareas escolares. Recuerden nuevamente que el nivel de atención baja muchísimo y es mucho más fuerte cuando estamos frente a una pantalla que en las clases regulares, que en las clases presenciales. Eso significa entonces que las 3, 4 o 5 horas que estén planificadas, dependiendo de las instituciones educativas, para realizar la jornada de clases, va a demandar para los estudiantes mucho más esfuerzo físico y más esfuerzo mental que una clase presencial. Y ustedes se preguntarán tal vez y dirán, ¿pero por qué esfuerzo físico si están sentados frente al computador? Justamente porque ese sentarse, esa inactividad para un niño que es todo movimiento, implica y demanda mucho más esfuerzo, mucho más cansancio entonces después. Por lo tanto, no debemos o no nos preocupemos en agobiarlos con tareas, sino que procuremos vincular los contenidos de la clase y las tareas posiblemente con cosas que ellos puedan realizar y experimentar en su casa, en su vida diaria, en el ambiente en el que están viviendo. Pensemos que ahora tenemos que desarrollar en ellos muchas otras habilidades más que las que nosotros esperábamos desde la parte cognitiva. Ese saber ser es lo que ahora es importante para desarrollar en nuestros estudiantes. El que aprendan a gestionar sus emociones, el que aprendan a manejar la frustración, el que aprendan a no desmotivarse frente a una situación que puede parecer desmotivante, va a ayudarnos a encontrar ese equilibrio. Recordemos algo importante. Si bien es cierto, tal vez la brecha de aprendizaje o la dificultad que se puede evidenciar en el aprendizaje puede ser grande en este tiempo, pero mucho más va a ser el impacto socioemocional en los chicos. Entonces, busquemos generar esos contenidos que les permita a ellos poner en práctica en el día a día, en su casa, en el ambiente donde ahora se están desarrollando. La primera semana de clases es clave realmente para que nosotros podamos consolidar primero a nuestro grupo, conocer a nuestros estudiantes y formar con ellos un eslabón fuerte, un eslabón que nos permita poder acceder a un aprendizaje mucho más fluido. Yo les decía hace un momento, no sabemos si vamos a estar 3 meses, 4 meses. Muchos de nosotros estamos conscientes que posiblemente terminaremos este ciclo escolar también de esta manera. Entonces tenemos que tratar de generar un espacio donde los chicos no desmayen, donde no sea diciembre o enero cuando terminemos el quimestre escolar, donde ellos sientan que ya no pueden más, porque recordemos que tenemos más tiempo todavía. Entonces, esta primera semana de clases nos va a posibilitar justamente el poder establecer ese vínculo de afecto, ese vínculo de fortaleza y de unión con nuestros estudiantes. Esta imagen que ustedes ven en la diapositiva es real y es de un maestro que se disfrazó de esa manera para recibir en la clase a sus alumnos, en la clase virtual, en la clase vía cualquiera de las herramientas, Zoom, Teams o la que la institución educativa esté haciendo. ¿Y por qué hizo eso el maestro?
justamente porque el maestro quería demostrarles que ahora estaban enfrentándose a una situación diferente. Y un superhéroe te invita a eso justamente, a enfrentarte a una situación. ¿A qué niño no le agradan los superhéroes? ¿A qué adolescente no le motiva tal vez esa situación? Bueno, con los niños posiblemente es mucho más sencillo y más accesible hacer este tipo de disfraces, por ejemplo, a través del cual el maestro pueda ir haciendo preguntas a sus estudiantes para que se vayan conociendo. Entonces, tal vez, a ver, ¿me conoces? ¿Quieres saber cuál es mi color favorito? ¿Quieres saber cuál es mi comida favorita? Tengo una mascota, te la presento y adivina cómo soy yo. Entonces, eso va a hacer que los niños se motiven por descubrir a ese maestro que no va a ser solamente el que les va a dar la clase, sino que va a ser esa persona que va a estar acompañándoles a ellos en estas jornadas de la mañana. Con los adolescentes podemos hacer actividades también similares a esta. El de reconocernos, el de hacer una rueda de preguntas, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te ha motivado en este tiempo, qué otras habilidades aprendiste, no te pudiste ir de vacaciones posiblemente, pero ¿qué fue? ¿Cómo aprovechaste este tiempo? Entonces, eso nos va haciendo sentir que estamos cerca de otra persona, que a pesar de que la pantalla está ahí, ese cuadrito con la imagen que aparece es otra persona que se está preocupando por ellos y eso nos ayuda mucho en el plano y en el desarrollo emocional de los estudiantes. También es importante que hablemos con ellos sobre los retos que implica la educación en línea. Nosotros pensamos y decimos, bueno, los niños, los adolescentes son una generación digital, por supuesto, claro que sí, pero también es un reto el aprender a manejar ciertas plataformas, por ejemplo, el aprender a cómo se van a relacionar para enviar las tareas escolares, cómo pueden hacer los grupos dentro de clases, es decir, todo ese tipo de actividades, nosotros podemos preguntarles, ¿qué temores tienes? ¿Qué retos crees que a los cuales te estás enfrentando en esta situación? Y eso justamente nos permite formar en ellos una conciencia de que el trabajo va a ser mutuo, de que el trabajo va a ser un trabajo cooperativo, un trabajo en conjunto, que no vas a estar solo en este aprendizaje, que yo, tu profe, voy a estar empujando ahí atrás, voy a estar acompañándote también en ese proceso. Dedicar ese día, tal vez el día 1. Yo he hecho aquí 5 días, la primera semana de clases la que les voy a presentar, además de las actividades que ustedes tengan planificadas, pero pueden incluir estos breves consejos para generar esos espacios. Dedicarse un tiempo para conocerlos, un tiempo para saber lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, qué están sintiendo. Muchos de nuestros estudiantes han sufrido pérdidas, tal vez por la enfermedad de la pandemia justamente, otros por otro tipo de situaciones, pero han sufrido pérdidas y esos duelos no son bien procesados. El aislamiento de sus otros familiares, de sus abuelitos de pronto que eran quienes les cuidaban, ese tipo de cosas muchas veces se guardan y son situaciones que pueden derivar en conductas disruptivas en la clase, en comportamientos no adecuados que también los podemos ver así en el Zoom. Entonces, dedicarnos ese tiempo para conocerlos nos va a aprender esas señales de alerta, nos va a alertar, van a ser las campanitas que nos digan, con este niño tengo que tener más atención, con este estudiante tengo que acompañarlo de otra manera. Y de esa forma, el aprendizaje va a fluir mucho mejor. Vamos con el segundo día. Y estamos conscientes que el aprendizaje, ahora más que nunca, de esta manera, sin la familia, es mucho más complejo. Entonces, busquemos generar una actividad donde la familia pueda comprometerse. Formemos un equipo familiar, ese equipo que haga que la familia también se involucre, una tarea, podemos planear, yo les ponía como día 2, no importa el día que sea, pero podemos decir un día que todos los papás también estén detrás de las cámaras con sus hijos, vamos a hacer un reto, vamos a hacer un juego de familias con los hijos, una gincana, hay muchas herramientas. Y profes, yo sé que ustedes las conocen, muchas herramientas a través de las cuales nosotros podemos crear juegos interactivos con nuestros estudiantes. La gamificación en este momento empieza a tener un papel importantísimo. Entonces, les invito a generar eso para que las familias también se motiven, para que las familias no estén solamente agobiadas porque tengo que conectarle en el computador y no entiendo cómo hacer lo demás, sino para pensar cómo vamos acompañando a nuestros hijos en este proceso. También en este día nosotros podemos establecer con nuestros estudiantes aquellas reglas, aquellos reglamentos que les van a ayudar a llevar una mejor convivencia,
ahora no es dentro de la sala de clase, ahora es dentro de esta aula virtual. Entonces, ¿cuáles serán esas reglas? ¿Cómo vamos a comportarnos para que la clase fluya, para que podamos aprender sin mayores complejidades? Y obviamente y también podemos sacar de ellos, ¿no es cierto?, de los chicos, que nos digan, a ver, ¿qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo podemos aprovechar mejor este curso? ¿Qué te gustaría que yo, como tu profe, haga? ¿Qué no te gustó, por ejemplo, del año pasado, que fue su primera experiencia? ¿Podemos corregir eso ahora este año? Entonces, de esa manera, les vamos a ellos también haciendo partícipes de esta nueva forma de aprender. Para el día 3, les he preparado la Feria de las Emociones. ¿Por qué? Y ustedes se dan cuenta que yo estoy hablando todo el tiempo de las emociones, porque las emociones son las que nos ayudan a aprender mejor, porque la emoción genera motivación, la motivación genera interés y genera deseos de aprender. Entonces podemos hacer una feria de emociones. Por supuesto, claro que sí. Vamos a hacer un día una ruleta de pronto, vamos a expresar qué emociones estamos sintiendo, vamos a ver cómo canalizar las emociones. ¿Qué hago yo cuando me siento triste? ¿Cómo puedo yo contarles a mis amigos que estoy triste? ¿Y qué pueden hacer ellos a través de esta pantalla para aliviar esa tristeza? ¿Qué puedo hacer cuando estoy enojado? Tal vez la técnica de la tortuga nos puede servir. Muchas de esas técnicas que nos van a ir ayudando. Entonces, como maestros nos metemos en las emociones y además eso es algo importantísimo porque nosotros también como adultos empezamos a reconocer y a darnos cuenta de cómo están estas emociones en nuestra vida, de qué emociones estamos sintiendo en este momento. Tal vez muchos nos sentiremos agobiados, tensos por el nuevo año escolar que se nos viene, tal vez porque hay más cantidad de trabajo, posiblemente sí, pero reconocer esas emociones nos va a ayudar a gestionarlas de una mejor manera y a que podamos llevar un clima de clase mucho mejor. Vamos con el día 4. Bueno, y ustedes saben lo que es un spoiler. Los chicos siempre dicen, te voy a spoilear esta serie, te voy a spoilear la película que dieron y demás. Bueno, nosotros les vamos a spoilear ahora el año escolar. ¿Cómo? Les vamos a contar qué tenemos preparado para este año. Cuáles son las actividades que vamos a hacer, qué es lo que vamos a aprender, generándoles en ellos justamente ese deseo, esa emoción de que estoy en clases otra vez. Posiblemente no puedo salir al recreo con mis amigos, no puedo abrazarlos, no puedo encontrarme físicamente con ellos por un tiempo determinado, pero sí va a haber muchas cosas que podamos hacer juntos. Y generar esa motivación en ellos va a ser algo fundamental, porque ellos nos van a decir, y profe, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y qué tal? ¿Qué le proponemos si nosotros le gustaría que hagamos esto también? Entonces, vamos construyendo con ellos una serie de actividades dentro, obviamente, del currículum, dentro del plan, pero ayudándoles a que ellos se expresen también a través de este espacio. Y el 5.º día, un día del club. Podemos hacer el último día de la semana un club de ciencias, una pijamada virtual. Yo recuerdo en estos últimos años escolares se puso de moda, sobre todo entre los niños más pequeñitos, ¿no? De inicial, de los primeros años de básica. Había un día donde los niños podían ir en pijama y jugaban con sus maestras y demás. ¿Por qué no hacerlo eso virtualmente? ¿Por qué no generar ese espacio para que sea un día donde ellos se integren más, donde nos cuenten sobre algo, de pronto su pijama favorita, su muñeco con el que les gusta dormir, o algún experimento de ciencias, o vamos a preparar algo de cocina, por ejemplo, y todos ahora van a llevar los ingredientes cerca de la mesa de trabajo y vamos a hacer algo para compartir en conjunto. Eso es algo muy importante y son actividades que sí las podemos hacer. No es tiempo perdido. Usualmente el primer mes de clases en los más pequeñitos, las primeras 2 semanas de clase, siempre las dedicábamos a que sean semanas de adaptación, de refuerzo, de nivelación, de diagnóstico de cómo iban los contenidos académicos. Bueno, además podemos incluir este diagnóstico, este refuerzo de todos estos aspectos emocionales que tanto necesitan nuestros niños vivirlos en este momento. Yo estoy segura que siguiendo estos pequeños consejos, y estoy además más segura que ustedes podrán hacerlos muchos más y que se generarán muchas más ideas a partir de estas, podemos ir formando esas expectativas de un mejor año escolar. Bajando esos temores de, profe, ¿cuándo nos vamos a ver o cuándo nos vamos a volver a reunir? Bueno, tranquilos, habrá un tiempo, pero ahora tenemos que disfrutar
este tiempo que tenemos aquí. Esta clase virtual es la que tenemos que sacarle provecho. Yo, como profe, quiero divertirme con ustedes y quiero que ustedes se diviertan también aprendiendo conmigo. Y esa es la idea justamente de ir generando estas actividades. Pero, profe, si nos estamos preocupando de la salud emocional de nuestros niños, no creas que me olvido de que tu salud emocional también es muy importante. Porque si nosotros como adultos estamos bien, vamos a tener niños que también estén bien emocionalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es innegable que esta nueva forma de enseñar también nos obliga a aprender mucho, también nos carga muchas veces de muchas situaciones. ¿Por qué no llevar una bitácora de las emociones? ¿Cómo me sentí en este día? Tal vez estuve más enojón, tal vez estuve con más paciencia o con menos paciencia. ¿Qué puedo hacer para ir mejorando? Esta actividad no fue muy buena o esta propuesta de la clase no me resultó muy bien con los chicos. Entonces, el ir me dando cuenta de eso me ayuda también a reconocer cómo estoy yo llevando mis emociones y me hace hacer un alto. Me hace decir, bueno, ahora voy a ir de otra manera. Si me estoy sintiendo agobiado por el peso de la educación, tengo que hacer un pare porque tengo que disfrutar lo que estoy haciendo. Tengo que disfrutar lo que estoy enseñando y lo que estoy formando en mis estudiantes. Podemos practicar también, y es muy importante que en este tiempo practiquemos actividades que nos ayude a relajarnos. Tal vez breves respiraciones, con nuestros alumnos podemos hacerlo en la clase. Breves respiraciones, contener el aire, soltarlo paulatinamente, nos ayuda a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo y nos ayuda también a estar en una disposición de más tranquilidad y de mejor disposición para el aprendizaje. Usemos las pausas activas. Las pausas activas se pusieron o tienen mucho énfasis en el ámbito laboral institucional, es decir, de las empresas, de las oficinas y demás. Con los maestros muchas veces o en las aulas de clase no se utilizaba mucho porque, claro, el maestro estaba en movimiento, estaba parándose con los chicos y demás, el recreo, los cambios de hora, pero ahora no, ahora estamos mucho tiempo sentados. Entonces, entre cambio y cambio de hora de clase, hagamos una pausa activa con nuestros alumnos. Parémonos, aprendamos a hacer ejercicios de estiramiento, movemos la cabeza, cerremos los ojos para que se lubriquen también y puedan permanecer más tiempo frente a la pantalla sin cansarse, sin generar un agotamiento visual. Estiremos nuestros brazos, estiremos nuestras piernas, de tal manera que eso, 3 minutos, 4, 5 minutos antes de empezar la clase, nos ayuda mucho y nos pone en mucha mejor disposición para hacerlo. Si saben ejercicios de gimnasia cerebral, mejor todavía para trabajar con los niños esos minutos previos a la clase y se combinan ambas actividades. Y también, profes, es importante que aprendamos a poner límites entre el trabajo y que no invada la vida personal. Porque lamentablemente una de las cosas más terribles de esta situación del teletrabajo es justamente que se perdieron los horarios, se perdieron esos espacios de casa, esos espacios de familia y todo se volvió trabajo, de lunes a lunes, de 7 a 10 de pronto, a 12 para muchos. Entonces, busquemos esos espacios. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de cuidar nuestra salud y nuestro bienestar emocional. Recordemos siempre, nosotros como adultos tenemos que estar bien para contener a nuestros niños, para sostenerles y para ayudar también a que ellos estén bien emocionalmente. Finalmente, quiero terminar este programa con este mensaje. Muchos lo habrán oído. Es de un profesor estadounidense. Él dice, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y ese es el reto. Profes, ese es el reto de este nuevo año escolar. Una enseñanza de corazón a corazón. Que la distancia virtual no nos limite el contacto del maestro con el alumno. Vamos a volvernos a encontrar en un momento determinado. Esas aulas de clase se van a volver a llenar de las risas de nuestros estudiantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver el trabajo que hemos hecho en todo su crecimiento emocional, en toda su formación y en su fortalecimiento emocional. Ahí los encontraremos más fuertes, más alegres, más resilientes frente a esta situación que estamos viviendo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Para mí es un gusto poder cada semana preparar esos programas que
que son de interés para ustedes, que son ustedes quienes los piden y por quienes yo me motivo cada semana para hacerlo. Pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. En Facebook pueden hacerlo a través de SEADI, en Instagram, en PsicoLiveC, y pueden también volver a mirar este programa, compartir con otros profes, con otras personas, después en YouTube a través de Telesucesos PsicoLive. Los espero la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive